Continuamos aquí en Poder Pensar. Les decíamos en el comienzo que íbamos a tener una mesa integrada por 2 fiscales, ahora ya los vamos a presentar, y un abogado, sobre un tema del que se ha hablado bastante, pero del que se conoce poco, que es el nuevo sistema llamado El Guardián, que permite, bueno, intervenir comunicaciones telefónicas, ya sea de celulares, ya sea de teléfonos fijos, también correos electrónicos. Vimos un avance de lo que se ha dicho en esta semana sobre este tema y después ya conversamos con ellos. Costó $2 millones y fue comprado en Brasil. Permite la vigilancia en tiempo real de las comunicaciones de 800 celulares y 200 teléfonos fijos. También habilita la creación de cuentas espejo de correos electrónicos y monitoreo de redes sociales. En el sistema político hay quienes no dudaron en llamarlo el Gran Hermano, pero desde el Ministerio del Interior se defiende la adquisición del Guardián. Creo que el mayor problema que existe es descontextualizarlo. Yo le preguntaría, sobre todo a ustedes, cuánto hace que hay escuchas, y son 22 unidades que hacen escuchas, y esas escuchas las hacen tratándola en cada unidad con el juez, y el juez autoriza. Ahora se preguntan, sí, el juez autoriza, pero si no autoriza, yo lo que les puedo asegurar que con el Guardián, si el juez no autoriza, no se puede escuchar. En las escuchas anteriores, si el juez no autorizaba, igual se podía escuchar. Hace una semana, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló a favor del Ministerio del Interior, quien se ha negado a entregar el protocolo de funcionamiento del Guardián. El pedido había sido presentado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINFO. De cualquier manera, la oposición anunció que convocará a Bonomi al Parlamento. Nosotros creemos que un aumento tan importante del poder que tiene el Estado para intervenir en la vida privada de las personas, intervenir teléfonos, pinchar teléfonos, correos electrónicos, correspondencia electrónica, eso tiene que ir de la mano de un aumento de sus garantías, de las garantías de los ciudadanos, de que no van a ser espiados sin orden judicial. Porque es una obviedad lo que se dijo en el sentido de que todo esto está bien porque va a haber control judicial. Eso es una obviedad. Ahora, ¿cómo sabemos que sin control judicial esto no se haga igual? Así planteadas las cosas, vamos a presentar a los invitados de hoy, a Martínez Broca, que es abogado de IELSUR, que ha sido uno de los organismos que ha estado en esa presentación ante el tribunal pidiendo más información, pidiendo detalles de lo que es este sistema del Guardián. Gracias por acompañarnos, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ahora ya vamos a conversar de cuáles son las preguntas que quedaron pendientes allí y las preguntas que le quieren hacer al propio ministerio. Vamos a presentar también a Gilberto Rodríguez, fiscal del crimen organizado. Gracias por acompañarnos, Gilberto. Por favor, José, las órdenes. Ahora vamos a hablar un poco también de cómo funcionan hoy los sistemas de escuchas telefónicas, y le damos la bienvenida a Carlos Negro, que también es fiscal penal, para hablar de este tema. Gracias por estar con nosotros. Contame concretamente, Martín, ¿qué fue lo que le presentaron? ¿Qué es lo que quieren saber y por qué se presenta ese recurso? Bueno, en primer lugar, lo que se pretende saber, y creo que me permito comenzar con esta aclaración, CAINFO solicitó un acceso a la información. Primero le solicitó al Ministerio que le entregara el protocolo del Guardián, y después, ante su negativa, bueno, se solicitó judicialmente. Lo que se pretende saber claramente no son las especificaciones técnicas del sistema, ni ningún aspecto que permita vulnerar la utilización y la implementación del sistema, sino a lo que se apunta es a intentar saber el marco en que esto está regulado, el régimen que va a regir. ¿Y qué quiere decir régimen? O sea, ¿quiénes lo van a utilizar? Bueno, ¿Qué funcionarios son? Por lo que ha trascendido a nivel de prensa, este sistema va a ser implementado entre el Ministerio del Interior y las empresas de telecomunicaciones. Bueno, para nosotros es importante que exista transparencia y cristalinidad en relación justamente a cuál va a ser el marco en que las empresas van a realizar la puesta en marcha y la puesta en práctica de esas interceptaciones. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la información? ¿Cuánto tiempo se va
a conservar, si van a existir copias o no, si, por ejemplo, si después de un determinado plazo se van a destruir o no, si para aquellos casos en que luego de una investigación ordenada judicialmente nos encontremos con que no prospera la investigación, que ya sea porque juez o fiscal consideren que no hay mérito para seguir adelante. Bueno, ¿qué va a pasar con esa información? O sea, un montón de situaciones en las que, a nuestro entender, sería más que necesario que existiera claridad sobre cómo se va a funcionar. Esas son las preguntas básicas. Ahora vamos a conversar un poquito más de esos detalles que ustedes quieren saber, ¿verdad? Pero hoy, Gilberto, ¿cómo actúa la justicia? ¿O cómo actúa el fiscal? ¿Es quien pide la escucha telefónica o el policía se lo pide al fiscal? ¿Cómo funciona hoy en día? En general, la interceptación telefónica tiene dos ámbitos de regulación actual. El artículo 212 del Código de Proceso Penal, que establece las interceptaciones telefónicas autorizadas por el juez en todo hecho donde puede surgir elementos a partir de una investigación que permitan aclarar, involucrar o establecer responsabilidades o participación de ciertas personas en hechos delictivos. Y específicamente en la ley 18.494, es una ley que hay una discusión por allí, pero se entiende en principio que se ha regulado y establecido para las sedes con especialidad en crimen organizado, las sedes judiciales. En esa ley específicamente se establece que es a requerimiento fiscal. En ese sentido, la solicitud, la policía, la unidad policial que está a cargo de la investigación, le realiza el pedido al fiscal y es el fiscal el que le pide al juez este mecanismo de interceptación telefónica, generalmente para hechos de meridiana o alta complejidad en su investigación, no se permite para cualquier tipo de delito. Y lo otro es que es sobre la base de una regla de que es a partir de una investigación y no a propósito de ella. Es decir, la interceptación telefónica es la consecuencia y no la causa de una investigación. No se intercepta para saber si hay mérito para investigar, sino que a partir de una investigación se establecen razones. Hay pistas firmes para avanzar por ahí. Exacto, la unidad policial establece esos fundamentos, se establece cuál es el abonado, el celular, el teléfono fijo, en fin, lo que se vaya a interceptar, de quién, las razones, y de manera progresiva, gradual, absolutamente excepcional y por tiempo limitado, se establece con un fin absolutamente específico, que es el objeto de la investigación que se está realizando. Y bueno, y en función de eso, el fiscal le solicita al juez, el juez dispone la escucha y todo un procedimiento administrativo de cómo se lleva operativamente a establecer y a bajar esa escucha, a ponerla operativa, y bueno, y luego un control permanente de cuáles son las resultancias que está arrojando esa interceptación. Carlos, ¿qué es lo que se estila cuando se hace una escucha telefónica? ¿El fiscal tiene la posibilidad de participar junto a los policías que están investigando en esa escucha o en un seguimiento de esa escucha telefónica? Te contesto y quiero hacer una aclaración previa. Y que es a mérito de lo que dice mi colega Rodríguez, pues es una cuestión importante. Si bien las escuchas telefónicas están reguladas dentro de una ley marco que se promulgó, que se aprobó con la finalidad de combatir el crimen organizado, y se incluyó como una de unas cuantas medidas de las llamadas proactivas de investigación, quiere decir que son medidas que activamente persiguen lograr la prueba en la investigación, y es una de ellas. Y es verdad que estas técnicas proactivas fueron previstas para investigar criminalidad organizada. En el caso de las escuchas telefónicas, y excepcionalmente en lo que respecta a las otras medidas que establece la ley, como puede ser la entrega vigilada, el agente encubierto, el colaborador, etcétera. En el caso de las interceptaciones telefónicas o vigilancias electrónicas, se prevé que sea para todos los delitos. Por lo tanto, en cualquier investigación en que el fiscal lo considere, y así se lo solicita el juez, y el juez entienda, ponderando la importancia del hecho investigado, que corresponde disponer una escucha, podrá hacerlo.
Significa esto también que en la medida que la criminalidad organizada es investigada, sobre todo en Uruguay, por los juzgados y fiscalías especializadas en crimen organizado, la mayor cantidad de las escuchas las llevan a cabo estos juzgados. Pero, sin perjuicio de ello, los demás juzgados y demás fiscalías, como por ejemplo la mía, que es una fiscalía penal, que investiga todos los delitos, también puede solicitarlo al juez, claro, porque si por ahí lo entiende pertinente. Mucha gente puede pensar, Carlos, bueno, se utiliza, por ejemplo, en temas de narcotráfico o en, No o en, únicamente. o en causas complejas. No solamente. Yo quiero investigar un mercado ilícito a raíz de robos de determinados artículos callejeros, radios de auto, podría perfectamente pedir la interceptación de un teléfono para ver la importancia y la dimensión de ese mercado. Bien, el fiscal, ¿a cuánta gente, o sea, dentro de la causa, a cuánta gente puede investigar? No sé si queda clara la pregunta. ¿Solo al que está involucrado directamente, a todo su entorno No. termina pinchándose el teléfono? No. ¿Cómo es la...? El tema es que cuando se intercepta un teléfono, a esa línea llegan muchas comunicaciones. Comunicaciones que son relevantes a la investigación porque atañen a la finalidad para la cual se dispuso la investigación, y conversaciones que no son relevantes, que son privadas de las personas. Una persona tiene un teléfono, no solamente un delincuente puede tener un teléfono, no solamente para hablar de los delitos a cometer o cometidos, sino que puede también tener comunicaciones que son de su vida privada. En la faz y en el ámbito privado, esas comunicaciones deben desecharse y el juez debe procurar la reserva y el desecho de esa información que no atañe a la causa. Igual, en el mismo estatus son las comunicaciones que son reservadas por el ámbito de privacidad que tiene la persona investigada con su defensor, que Bien, tampoco pueden ser. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir conversando del tema, sobre todo en qué momento la persona que está siendo investigada se entera de esto o nunca se entera de que en realidad hubo toda una investigación en su entorno, ¿no? Pero vamos a hacer la pausa y seguimos conversando de, bueno, estos sistemas, muchos dicen de espionajes, y lo que, bueno, acaba de adquirir el Ministerio del Interior en Brasil y que va a entrar en funcionamiento, se dice, en algunos meses nada más.